En estos 4 años de gobierno del presidente López Obrador y de la 4T, ¿podrías mencionar 4 logros importantes, tangibles de este gobierno? Bueno, puedo mencionar muchos más. Finalmente ha No, cumplido con no, 97 de los 100 compromisos, ¿no? Bueno, ya 98, ¿no? No más 4. Mira, 98. el primero es intangible y sé que va a generar polémica a cuando se los diga. Incluso dentro de mi partido, cuando digo esto, se me pone, ¿cómo dices eso? Creo que el principal o el primer logro del presidente, en mi opinión, es generar el debate público, que la gente se interese en política. Puedes quererlo o no puedes quererlo, pero eso me parece valiosísimo para el país. Y te voy a poner un ejemplo. Yo fui diputado federal. Fui el único diputado del país de 500 que firmó convenios de transparencia con el famoso Fondo de los Moches, que era una vergüenza para los diputados. Yo fui el único. Gracias a mi trabajo tenemos la Presa Libertad construyendo, no había Presa Libertad, no había derechos de agua, ahí están los... En aquel entonces no eras diputado, no, estoy hablando del gobierno. Del Estado. Sí, por eso, pero gracias, te estoy dando algunas cosas y hacia allá voy. Está la Presa Libertad, que si no hubiera presa, y que cuando saqué los derechos de agua se me vino en medio los medios de comunicación diciendo que no se necesitaba porque en Nuevo León había agua por todos lados. Entonces, el metro, yo resolví el problema de la línea 3 del metro que estuvo 3 años empantanado. Siendo diputado, fui el diputado mejor calificado del país y recibí algunos reconocimientos y ahí le voy a parar porque si no, tú me estás haciendo una pregunta. Okay. ¿Sabes a quién le importó eso? A nadie. Porque nadie estaba informado políticamente del acontecer de Nuevo León. Votaron por un gobernador cuyo mérito era bailar en un TikTok. Como senador no hizo nada por Nuevo León, no hay una sola iniciativa que haya pasado. Como diputado se la pasó presentando iniciativas que hoy repudia, como la revocación de mandato que él mismo promovió, pero que finalmente a la gente le gustaba que fuera simpático y que saliera cantando, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el primer gran logro de este presidente es que las personas estén todo el día metidos hablando de política, y eso es en beneficio para la oposición y para la propia gente que acompaña el movimiento del presidente, porque la gente está informada. Han sufrido los medios de comunicación, evidentemente, porque hoy los medios de comunicación, lo que quiere el ciudadano es que se partidicen, que estén de un lado o de otro, pero esta polarización, a mí en lo personal, me gusta mucho. Sé que hay compañeros a los que no les gusta, bueno, a mí me parece que es muy genuino y muy valioso. Segundo, ¿te acuerdas del gasolinazo? Claro. Que hubo saqueos en casi todo el país. En Nuevo León hubo saqueos, un lugar que tradicionalmente es pacífico, donde no hay ni siquiera activismo de protesta. Hubo saqueos en Nuevo León, no se diga en otros lugares del país. Imagínate. El gasolinazo de Peña Nieto, ¿verdad? De Peña Nieto, sí. Imagínate si no hubiera habido programas sociales en la mayor crisis económica del mundo. Y eso no lo proyectó el presidente. ¿Quién sabía que iba a haber? Salvo Bill Gates, dicen algunos que es el que la provocó, que yo no creo, ¿verdad? Pero ¿quién iba a pensar que iba a haber una pandemia? Bueno, si no hubiera habido estos programas sociales, México probablemente hubiera estado inmerso en un asunto hasta de un posible enfrentamiento entre mexicanos. Los programas sociales paliaron y ayudaron al agobio de esta crisis económica que todos la padecimos de manera diferente, pero todos la padecimos junto con la crisis de salud. Eso me parece un gran mérito con una política pública de Estado que ya quedó en rango constitucional y que al final de cuentas, a veces nosotros partimos un poco dentro del egoísmo sin entender esta metáfora de la persona que va en el carro con aire acondicionado y el que está afuera esperando el camión, ¿no? Entonces, eso me parece algo muy valioso. Otra cosa que también en lo personal creo yo que es algo que se tiene que plantear y discutir respecto a lo que ha hecho el gobierno federal es el manejo de las finanzas públicas. Siendo un partido de izquierda, ha sido muy ortodoxo en el manejo de las finanzas públicas. Neoliberal, totalmente neoliberal. Coincido. O sea, ha sido súper ortodoxo. No dije neoliberal, tú lo dijiste, pero coincido, ¿eh? O sea, ha sido muy ortodoxo
el manejo de las finanzas públicas, porque estamos acostumbrados a que los partidos de izquierda, ¿no? O como le llaman, mal llamados, que le llaman mal llamados populistas, tiendan a agarrar dinero y emiten billetes. No, ha sido un manejo pulcro de las finanzas públicas. Y hay indicadores muy claros de ese manejo. El dólar es una de las cosas que tiene que ver por qué está el dólar en esta situación. Estaba viendo, el peso se está fortaleciendo. Evidentemente hay otros indicadores que no están en sus mejores condiciones, como es el Producto Interno Bruto, pero venimos saliendo de una pandemia. Y algo también que tiene que ver con la pandemia, porque tú eres gobernante con lo que te toca, no con lo que tú quieres. Tú tienes la idea de que vas a hacer grandes cosas, pero llega y se te atraviesa una pandemia. A Samuel se le atravesó una crisis del agua, al presidente se le atravesó una pandemia y así tienen que trabajar. México no tuvo estos casos tristes de personas muriendo afuera de los hospitales. Y eso habla de un sector salud que fue fortalecido con las Fuerzas Armadas, con el Seguro Social y todo. En Manhattan vimos estas escenas de personas afuera de un hospital que no podían ser atendidas y nosotros no lo vivimos. Eso es algo, o al menos yo no recuerdo un caso que haya sido comprobado de personas que murieron afuera de un hospital porque no recibieron atención. Y eso habla muy bien del sistema de salud, que hay que aclaro, es un sistema de salud que tenemos años de estar fortaleciendo, pero que a este gobierno les tocó enfrentar la crisis. Reconvertían hospitales en 3, 4 semanas, cosa que es histórico para atender a las personas con COVID. Lamentablemente murió mucha gente, sí,